Tenemos que irnos a la ciudad de Chiclayo con Edgardo Reto. Buenos días, directo en directo. Buenos días, directo en directo. Los Juegos Mecánicos del Complejo Deportivo Municipal Augusto Bernal de Chiclayo se encuentran en pésimo estado, compañeros. Los juegos están completamente oxidados, los asientos destruidos, las cadenas de los columpios también están rotas. Las autoridades colocaron unas barreras para que los niños no ingresen ante el peligro que estas estructuras representan. Sin embargo, los niños ingresan poniendo en riesgo su integridad. Precisamente nos encontramos aquí con algunos jóvenes que han llegado acá. Solicitan ustedes que se pueda reparar estos juegos cuanto antes. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo vengo acá normalmente a jugar básquet, pero dentro de las veces que vengo veo como niños pasan y ponen en riesgo su integridad, como usted dice, porque ni siquiera están habilitados los juegos y están totalmente descuidados, los asientos oxidados, las cadenas por cualquier lado, entonces no sería difícil que ocurra algún tipo de accidente. Ok, muchas gracias. Este complejo deportivo es conocido como la piscina municipal, pero de piscina, compañeros, solamente tiene el nombre porque la piscina está sin agua desde hace varios meses. Funcionarios municipales informaron que no pueden hacer modificaciones debido a que la obra estaría judicializada por actos de corrupción de gestiones pasadas. Sin embargo, los padres de la zona y vecinos exigen la reparación de los juegos mecánicos, pues en estas vacaciones los niños ingresan al complejo y pueden sufrir algún accidente. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Edgardo. Tenemos que entender que los espacios públicos son sumamente importantes para nuestra sociedad. No solamente son un punto de encuentro para socializar, sino también son lugares en donde podemos alejar, por ejemplo, a los jóvenes del pandillaje, ¿no? Porque son espacios públicos en donde pueden practicar deporte, alguna actividad. Para los adultos mayores, por ejemplo, porque están... No, Mauricio, no me refiero a ti en general. Así, y tú te ofendes. Con ojos, no, al contrario. Me asumo con alegría porque dentro de ese ¿saben grupo? Qué pasa? Que, por ejemplo, los abuelitos, muchas veces los tenemos encerrados en casa porque vivimos en una ciudad hostil. Entonces, tenemos que sacarlos a los espacios públicos. Pero, ¿qué pasa cuando en nuestros distritos no hay esos lugares? O si los hay, son de mala calidad. Ojo, que los espacios públicos también son un derecho del ciudadano, pero tenemos que encontrar lugares adecuados, no que sean un peligro. Tú mencionabas en nuestro programa de ayer justamente la falta de planificación en la Costa Verde, que se había hecho un cuello de botella en un puente peatonal diseñado en 1800. Ese mismo puente se sigue usando cuando bajas por Barranco a la playa. ¿Te imaginas cuánto hemos crecido como población? ¿Y viste las escenas de ese puente que mencionaste? Entonces, ¿cómo imaginamos las ciudades del futuro? Que finalmente va a ser el primer foro del 2020 organizado por RPP. Estamos con un arquitecto, le damos la bienvenida a Óscar Apaza Frisancho, ¿no? Es arquitecto, miembro de la UDIAL, que está agrupación de jóvenes arquitectos que siempre tienen grandes ideas. Que siendo tan joven me va a dar a mí consejos de cómo ir como adulto mayor por los parques de la ciudad sin que mis nietos me encierren. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Me parece clave, primero que nada, que las personas entiendan cuál es la importancia de los espacios públicos, porque a veces uno dice, ¿para qué nos sirve tanto espacio público? ¿Por qué no ocupamos un parque y construimos un centro comercial en esta plaza, etcétera, ¿no? El espacio público es el lugar donde la ciudadanía se forma como ciudadanía, donde se encuentran sujetos diferentes, de diferentes condiciones sociales, de diferentes estratos, religiones, creencias, etcétera, pero se encuentran en igual condiciones. Y entonces uno aprende y se forma como ciudadano en el espacio público. Si yo te pregunto en el colegio, ¿dónde aprendiste a solucionar tus conflictos? ¿Dónde aprendiste a relacionarte? En el recreo y en el patio de la escuela. Entonces el patio nos va formando y es lo mismo lo que pasa en la ciudad con los espacios públicos. Entonces, una ciudad es también un ciclo. La ciudad produce, digamos, nuestra sociedad produce una ciudad o un espacio público que tiene características de nuestra sociedad. Si somos una sociedad desigual, producimos desigualdad en el espacio público, pero al mismo tiempo, este espacio público sigue retroalimentando a estos nuevos ciudadanos y sigue creándolos en esas circunstancias. Un ejemplo muy clave, un niño que va a la playa y ve un cerco que divide a personas que tienen dinero respecto digamos, a donde está su familia, ¿qué mensaje está recibiendo ese niño? Está recibiendo un mensaje de que él tiene un lugar en la sociedad y que es un lugar relegado. Entonces, cualquier ciudad que busque un futuro sostenible, un futuro justo y un futuro democrático, tiene que apostar por los espacios públicos. Entonces, es... Bien diseñados. Bien diseñados, ¿no? Efectivamente. O sea, en buen estado, por ejemplo, es lo que puedes no tener hay las ahora. mejores intenciones si no te rodeas de los profesionales idóneos. Eso que es público no es eficiente.
estamos viendo, insisto, en este verano, cómo ha colapsado la Costa Verde en el primer verano, ¿no? Si tú quieres acceder en bicicleta, si tú quieres acceder a pie o si tú quieres acceder en carro, no puedes. No había forma cómo llegar a la playa a darte un baño de mar, ¿no? Exacto. Mauricio, Sí. y el punto aquí, y quisiera intervenir, es Sí, claro. que todo esto tenemos que enmarcarlo, ¿sabe qué? En salud pública. Y brevemente les cuento una anécdota. El primer día en mi maestría de salud pública aquí en Estados Unidos, en la escuela de Johns Hopkins, el compañero que estaba a mi lado conversando, era un americano, le digo, ¿y usted qué hace? Yo soy arquitecto, me dijo. ¿Y usted arquitecto? Le digo, en salud pública. Me mira extrañado, me dice, por supuesto, nosotros tenemos que diseñar ciudades saludables. Ahí está. Esto es salud pública. Y que les hagamos mantenimiento. Y ahí me parece Exacto. que estamos un poco en abandono. Escuchábamos a nuestro compañero Edgardo Reto desde Chiclayo narrar con lujo de detalles que los juegos, los columpios, algo tan, no sé, elemental, no tienen mantenimiento y hasta ponen en riesgo la integridad del niño que va a jugar. O sea, se sube al columpio y se rompe la ceja porque el columpio no le han hecho mantenimiento. Y la lista es interminable. Acabamos de tener los Juegos Panamericanos y estamos debatiendo qué entidad del Estado les va a hacer mantenimiento. Pero en el camino ya se están deteriorando. Entonces, me parece que tenemos en ese sentido en nuestro país un reto enorme, ¿no? Exacto. Sí, Chiclayo no es la única ciudad que se ha reportado. De hecho, tampoco es la primera vez que se reportan estos años en estos parques. Es una noticia constante. Se ha dado en prácticamente todas las regiones del país, en todos los distritos de Lima. Juegos que por falta de mantenimiento hay lugares oxidados e incluso hasta cables expuestos se han encontrado cerca a lugares húmedos. Entonces, sí, claro que es un grave riesgo para los niños. Hace un par de años, Perdón. hace un par de años un niño murió en Chorrillos porque le cayó el arco. Imagínate. Y no, estaba en pésimo estado, no estaba asegurado. Entonces, no solamente hablamos de potenciales daños, sino que se han hecho daño y aquí las autoridades tienen una gran responsabilidad. La autoridad local, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, en primer lugar, brindar el mantenimiento adecuado. Y en segundo, ir un poco más lejos. Creo que deberíamos dejar de pensar en los espacios de niños como un lugar encerrado, digamos, enrejado, donde esté un columpio y un resbaladero. Los espacios públicos para niños deben estar completamente integrados a la ciudad y hay ejemplos alrededor del mundo que se puede seguir para que estos espacios estén más integrados. De alguna manera, un tramo muy importante de esta conversación que creo que ya caló en los que nos están escuchando, que el espacio público no es ornato, no es un parque bonito, es un lugar donde la ciudad refleja su nivel cultural, su nivel de convivencia y aprende a vivir en sociedad. No tienes que ser socio de un club privado para disfrutar de una infraestructura, tienes que ser un ciudadano. Y aquí, en nuestro país, no terminamos de entender esos alcaldes que prohíben que entres al parque, ¿no? Increíble. O si no eres de mi distrito, a ver, saca tu DNI. Ah, no, tú no eres de este distrito, ¿cómo se te ocurre que te vas a tomar una foto en mi árbol? Ándate a tu distrito, ¿no? Entonces me parece que todo está muy complicado porque planteamos el espacio público como ornato, ¿no? Como vemos en otras capitales que hay parques, yo también quiero mi parque y lo diseñan con rejas, Sí. con alambres. Y si tú quieres, no sé, sentarte bajo un árbol a conversar con una persona, viene el sereno y te bota. ¿Tú concibes Por eso esto? No, por supuesto no es que un no. asunto La de característica de un salud espacio público es de que es un salud mental. espacio de libre acceso y de libre tránsito. Entonces, vemos que hay una distorsión constante en eso. O sea, ¿cómo nos explicamos que el Parque de la Exposición, siendo el Parque Central de Lima, es enrejado y que solamente se abra la reja a veces, se cierra a veces? El Parque de las Aguas, que es un parque importantísimo, se cobra entrada. Los parques zonales han sido distorsionados y convertidos en clubes zonales donde se tiene que pagar entrada. O sea, ¿cómo explicamos esto? Entonces, Óscar Apaza, arquitecto, está comprometidísimo en este foro Ciudades del Futuro. ¿Qué lugar de espacio público rescatas como referente en nuestro país? Tú que has recorrido todo el Perú. Ahorita has mencionado la antítesis de espacio público, ¿no? Porque pagas, porque está enrejado y lo hemos mencionado largo. Pero uno que sea referente para ti en tu registro de... Bueno, sin lugar a dudas, un buen espacio público es el tratamiento que hay en el Malecón, Sí. en la parte de, por ejemplo, cerca del Parque de la Pera, hay parques bastante Ese es el bonitos. distrito de Miraflores. San Isidro. Ya. San Isidro, ¿no?
Y hay también espacios públicos para niños, pero los niños no se limitan solo a ese espacio, sino pueden recorrer con seguridad el resto del parque. Cuando hablamos de espacios públicos también hay un problema muy grande de desigualdad, ¿no? Bien, ha sido muy interesante, Oscar, conversar contigo. Nos dejas en realidad procesando la información y como ciudadanos exigirle a nuestras autoridades verdaderos espacios públicos, no Salud cosas pública. de salud pública, sí, no cosas maquilladas que parece y no lo son. Gracias, hasta una próxima Gracias a oportunidad. ustedes.